Hola, ¿cómo están? Hoy quiero estar compartiéndoles una reflexión en torno a el mundo de los talentos. Cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos cualidades, tenemos dones, tenemos un sinnúmero de potenciales que indudablemente pareciera que venimos a este mundo con ciertas expertise, si se quiere, heredadas. A veces hablamos de cuestiones que basan en una situación generacional. A veces hablamos también de cuestiones aprendidas, con la famosa H intermedia, donde uno toma de un sinnúmero de frentes, de recorridos de la vida diaria y se hace de ese acervo cultural y de alguna manera termina reconfigurándose una personalidad en cada uno de nosotros. Pero existe una alícuota, por supuesto, de dones naturales, ¿no? de cualidades. Y eso está reflejado un poco en la parábola de Dios, que está vinculado con la parábola de los talentos, que hoy quería compartirlos y un poco hacer un paralelo acerca de dónde está hoy nuestro país, cuáles son las decisiones que se están tomando y cuáles son los desafíos que tenemos por delante, por supuesto siempre en el marco de un año electoral. Esto está en Mateo capítulo 25, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A ver, si tenemos que pensar, ¿quién es el tipo de ese hombre? Indudablemente ese hombre, que es el dueño de esos bienes, es sin duda Dios. Y Dios, que es el creador, que es el diseñador, que es el arquitecto de cada uno de los talentos, de los bienes, de los dones, que imprime una personalidad en cada uno de nosotros, reparte esos dones a piacere. ¿Y a quién la reparte? La reparte a sus siervos, o sea, a los hijos de Dios. Y simplemente nosotros nos tornamos en esta figura, en este relato, en administradores, ¿sí? En una especie de mayordomía de esos dones y de esos bienes. Sigamos el análisis. A uno dice que le entrega 5 talentos, a otro le entrega 2 y a otro, al tercero, le entrega 1. Cada uno se fue con ese talento y esa entrega que se le hace es de acuerdo a su capacidad. Dice en el versículo 15, y se fue lejos. Y él, que había recibido 5 talentos, pasado el tiempo, lo negocia y gana otros 5 talentos y asimismo sucede con el que obtiene 2 y lo multiplica por 2. Ahora, ¿qué pasa con aquel que recibió simplemente un talento? Bueno, lo que hizo fue cavar un hoyo y lo esconde, ¿sí? Lo esconde de su dueño, de su señor. A partir de ahí empieza la etapa de la rendición de cuentas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de fruto que vamos a ofrecer en base a hacer, si se quiere, rentable ese don, ese talento, ese bien que nos ha sido conferido en un carácter casi de ser administradores, ¿sí? De algo que no nos pertenece. Pasa el tiempo, cada uno hace esa rendición, todos hablan de la multiplicación y el galardón, ¿no? A partir de allí. Y dice, en el versículo 23, dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué sucede con aquel que simplemente no lo multiplicó, sino que por el contrario cavó un hoyo y no lo hizo fructificar? ¿Cuál fue el ardid que utiliza esta persona para justificar la ausencia de multiplicación? Tuve miedo, fui, escondí talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, porque sabía que eres hombre duro y que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué sucede con esta persona que lejos de estar dentro del plano y del escenario de la multiplicación, entra en el paradigma de la retención, entra en el escenario de cavar un hoyo, ir sobre seguro? Ahora, ese escenario de sobre seguro implica ausencia de riesgo cero, o sea, un riesgo que se toma en cero. Y así, en tantísimas ocasiones, muchos de nosotros estamos en un plano de no tomar riesgos. En estos últimos días estuve un poco haciendo un sondeo, consultando sobre cómo se va a volcar el voto a las urnas en estas elecciones y la mayoría termina siendo un resultado un poco unívoco y está vinculado con el voto bronca, con una especie de voto castigo. Y voto castigo, voto hastío, voto bronca y voto que no tiene nada que ver con la empatía hacia la construcción de algo nuevo, algo diferente, sino por el contrario, de marcar la cancha hacia, en este caso, el oficialismo, que obviamente va a querer
afianzar, si se quiere, lo poco que le queda de caudal de legitimidad electoral para estas elecciones de medio término. Y ese planteo que le va a hacer parte de la ciudadanía, donde ve una frustración respecto a lo que fue el escenario inicial totalmente idílico de un amor que no llegó a pasar los pocos meses, teniendo en cuenta esta situación de emergencia global, sanitaria. Ahora uno se pregunta, ¿podemos seguir en esta situación de voto castigo y no voto construcción? Entonces ahí sí hablamos de este famoso talento que va sobre seguro, ¿no? Que decide enterrarlo, que decide no multiplicarlo, que decide no fructificarlo, decide no arriesgar. Entonces cuando llega el momento, la respuesta del señor, del dueño de ese talento, que simplemente le confirió la administración de ese talento ajeno, le va a decir, quiten el talento, dénselo al que tiene más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es que quizás no hemos sido capaces, no nos hemos percatado de que somos administradores de talentos ajenos. Y ese talento está vinculado con el potencial. ¿Cuánto nivel de potencial hay hoy en nuestro suelo argentino? ¿Cuánto nivel de riqueza? ¿Cuántos son el sinnúmero de cualidades? A ver, vamos al plano natural, potenciales para crecimiento sin límites de parte de un país totalmente rico, por su situación, por su ubicación geográfica, latitud, por el sinnúmero de recursos que él plantea. No estaremos realmente yendo a lo más fácil y sabemos que el precio que hay que pagar, el costo que hay que pagar es altísimo, porque creemos que enterrando ese talento vamos a estar sobre seguro. Y cuando llegue el momento de la rendición de cuentas, simplemente vamos a decir, te devuelvo lo que es tuyo. Y así está hoy gran parte de la Argentina, gran parte de la clase dirigente, enterrando ilusiones, enterrando soberanías políticas, enterrando independencias económicas, enterrando la autodeterminación de un pueblo que cuando llega el momento de ofertas electorales no tiene dónde colocar ese voto en una urna que se ha tornado una especie de cajita feliz, sin fondo, una cajita feliz que realmente hoy no tiene contención de esta malla social, que es una sociedad fisurada, una sociedad flagelada. Entonces, un mensaje para la clase política: dejemos de enterrar talentos ajenos, porque quizás no se ha percatado el gobernante de turno, que es un mero administrador de algo que no le corresponde, que no es propietario, que somos simplemente aquellos que ejercemos una mayordomía de algo ajeno. Pero la responsabilidad de aquella persona que está administrando talentos ajenos es mayúscula para quien hoy está detentando un cargo de poder. La responsabilidad por una cuestión de estar aglutinando parte de lo que sería el voto del soberano, que es el pueblo. Eso de parte de la sociedad política. Ahora vamos a la sociedad civil. ¿Qué pasa con aquellas personas que hoy están viendo lo que está sucediendo con otra mirada, con otro prisma, con otra antejera? Porque en definitiva todos tenemos espejitos de cristales, ¿no? Nos ponemos espejitos de cristales a la hora de querer ver nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, y sin duda el prisma con el cual yo estoy viendo la vida diaria va a ser diferente al de mi vecino, va a ser diferente al de mi connacional, va a ser distinto porque los zapatos míos son distintos a los zapatos ajenos. Quizás en esa ausencia de la construcción de una verdadera unidad nacional es donde estamos dejando que se filtren esta porosidad tan fuerte, tan importante, que lejos de hablar de una solidaridad orgánica, mecánica, una solidaridad que hable de la convivencia social y pacífica, se está nutriendo de este sinnúmero de vallas que se está levantando en torno a fisuras sociales, y alimentamos esta grieta constante. Y también alimentamos al momento de ir a las urnas, toda vez que creemos que no existe una tercera posición, una tercera opción. Simplemente estamos con el voto castigo, pero no hay un voto constructivo, no hay un voto que apele a un escenario totalmente opuesto, a una agenda que hoy avanza a pasos agigantados y que ha operado una especie de trasvasamiento, ya desde la gestión anterior hacia esta gestión. Mandato en mano, se ha entregado una agenda y realmente este oficialismo lo que está haciendo simplemente es cristalizar una agenda que ya arrancó el gobierno anterior. Entonces después nos llenamos la boca diciendo que esto era la diferencia, cuando esto es la profundización de una agenda que se ha comprado en la gestión anterior. Y hablamos simplemente nada más y nada menos de una agenda globalista. Venimos constantemente batallando
en este punto específico que tiene que ver con esta batalla cultural, con esta batalla espiritual. Y volvemos al plano de los talentos, volvemos a que la vida es totalmente efímera y que quizás no somos capaces de darnos cuenta, de percatarnos que estamos administrando talentos ajenos. Y esos talentos son de nuestro Creador, de aquel que nos dio la vida. Y cuando llegue el momento de la rendición de cuentas, tenemos que tener esa grandeza de poder multiplicar. Y cuando hablamos de la multiplicación, hablamos de la capacidad de compartir, ¿no? El condividere, ¿no? La capacidad de compartir. Y compartir tiene que ver con abrirse hacia mi prójimo, hacia mi próximo. Hay mucha hoy ajeridad. Muchas veces recuerdo la noción de ajeridad hacia la cosa pública, ¿no? Indiferencia hacia la cosa pública. Y la cosa pública tiene que ver hoy con lo público, porque ya no existe más lo privado. Se han roto las fronteras de lo privado. Se ha de alguna manera hecho público lo privado. Ya existe una especie de privatización exagerada, ¿no? Si se quiere, de la vida pública. Y también una privatización exagerada de la vida privada, ¿no? En este sentido, creo que es importante que volvamos a las bases y comprendamos que estamos simplemente administrando momentos claves, cualidades específicas, y toda vez que existe un despertar, no es tiempo de que lo acallemos, sino más bien no solamente compartirlo, sino tener la grandeza de multiplicar, de contagiar, porque esto se cambia entre todos. Esto se cambia cuando dos o más se ponen de acuerdo, hay unidad y algo se rompe en lo espiritual. Pero la palabra de Dios es clara, dos o más se ponen de acuerdo. Falta que nos pongamos de acuerdo. Basta con que nos pongamos de acuerdo vos y yo para que algo suceda. Y creo que este es un año clave para que ese acuerdo se dé. Quizás a espaldas de todo lo que espera esta agenda globalista, a espaldas de todo lo que espera este oficialismo y aún la oposición, que ha tenido un resultado electoral obviamente no desdeñable. Pero toda vez que existe un mismo plato, donde todos comen de la misma manera, creo que hay que hacer una limpieza profunda, ¿no es cierto? Y esa limpieza tiene que ver con las bases medulares. Si los cimientos no están claros, los edificios hoy se tornan en pompas de jabón. Dejemos de estar vistiéndonos de castillos llenos de cuestiones totalmente idílicas y tengamos la hidalguía suficiente, la bravura suficiente, la valentía suficiente de querer provocar una multiplicación de aquellos dones, aquellos talentos vinculados a las libertades, vinculados a nuestros derechos individuales, vinculados a la justicia, vinculados a afianzar la unidad nacional, la paz interior. Cuestiones que quizás son tan básicas que están en nuestro preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Cuando seamos capaces de comenzar a transitar y a militar esos derechos, indudablemente la clase política va a quedarse perpleja, porque cuando llegue el momento de la rendición no va a encontrar avaros al estilo de Molière enterrando los talentos, sino que va a encontrar una sociedad dispuesta a la multiplicación de dones, talentos, cualidades, de todo lo hermoso que florece en el suelo argentino, y que hoy le hemos dicho basta a una casta política transnacional que ha hecho pacto con la gobernanza que hoy tenemos implantada como sede directa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es tiempo de decir un basta en un hastío generalizado y poner un frente. Los talentos no le pertenecen a la clase política, los talentos son del pueblo. Así que despertemos y despojémonos de la hipocresía, despojémonos del sonido sórdido, de la omisión constante que hoy protagoniza gran parte del pueblo argentino.